Claro que sí, José, con mucho gusto. Eh, para ti, para nuestra audiencia, sobre todo, quisiera eh, decir claramente lo que tú ya estás comentando. La iglesia está pasando por una crisis terrible. Esta crisis no es reciente, no tiene su inicio recientemente. Es una crisis que tiene ya poco más de un siglo, creo yo, manifestándose cada vez más crudamente en la iglesia. Estamos en una de las peores crisis en la historia de la iglesia. Es una crisis de fe. Una crisis que tiene su origen, como lo vamos a ver un poquito más adelante, en una distorsión de la doctrina. Pero la iglesia está en crisis y solo quiero mencionar así rápidamente para cualquiera que dude, que piense que estamos en una primavera eclesial. Yo quiero que pensemos en lo siguiente. La iglesia tiene principalmente tres cosas que ofrecer a los hombres de hoy. Una doctrina, en primer lugar. La religión católica es una doctrina que no es humana, que ha sido revelada por Dios, comunicada a los hombres en Jesucristo, el Hijo de Dios que se encarnó para hablarnos a nosotros en nuestro lenguaje, para revelarnos quién es el verdadero Dios y para decirnos todo lo que Dios quiso compartirnos acerca de quién es Él, quiénes somos nosotros y qué es el universo en el que vivimos. Entonces, el cristianismo es una doctrina. Ahora, si una de las cosas que la iglesia tiene que ofrecer es la doctrina, pensemos, ¿cuántos católicos, no vayamos a los que están fuera de la iglesia, cuántos católicos conocen esta doctrina de la iglesia o les interesa conocer la doctrina católica? Cualquiera lo puede ver. Cuando se hace un curso de religión, ¿cuánta gente entra? Muy poquitos. Si haces en una parroquia un retiro, la mayoría no le interesa ir a conocer más de su fe. Luego, la iglesia tiene sacramentos. Es otra cosa que tiene que ofrecer. Sacramentos que son medios a través de los cuales nos llega la gracia sobrenatural que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz. Ahora pensemos cómo los católicos, gran mayoría de católicos no reciben los sacramentos. Lo recibirá algunos una vez, porque solo se recibe una vez en la vida, como el bautismo, como la confirmación, pero la mayoría de los católicos no va a la misa los domingos y no comulga. Cuando Cristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Muchos católicos están viviendo en modo matrimonial sin tener el sacramento del matrimonio. No estoy culpando a las personas, que quede claro, no estoy haciendo un juicio a las personas, quiero poner en claro la situación de crisis en que vive la iglesia. La mayoría de la gente no va a la misa, la mayoría de la gente católica no se confiesa, por lo tanto no comulga, muchos no están casados por la iglesia y cada vez son más los niños que ya no reciben el bautismo, que ya no hacen la primera comunión o los jóvenes que ya no reciben la confirmación. Pues allí tenemos otro signo de crisis. Y luego en la vida, otra cosa que la iglesia tiene que ofrecer al mundo, porque es el Cristo el que lo ofrece, la iglesia no tiene nada propio que darle al hombre. Todo lo que la iglesia tiene es de Cristo. La doctrina es de Cristo, no es de la iglesia. Los sacramentos son de Cristo, no son de la iglesia. Y los mandamientos, un estilo de vida. Y aquí es donde tal vez se vea con mayor claridad la terrible crisis en la que estamos. Católicos viviendo en un modo contrario, abiertamente contrario a los mandamientos de la ley de Dios, como siempre se han entendido. Entonces, sí estamos en una crisis. Esta crisis está anunciada en la Escritura. Eso también es muy importante. Hay muchos textos que podría leer, pero no tenemos el tiempo. Solo quiero decir con claridad, la crisis que estamos viviendo hoy está anunciada en la Escritura y, si me permites, quiero leer un pasaje de Judas que me parece muy ilustrativo, que quede claro que no es Judas Iscariote, porque a veces gente se confunde. ¿Cómo que San Judas? Bueno, hay dos Judas, discípulos de Cristo. Uno fue el traidor, el Iscariote, y otro es Judas Tadeo. Judas Tadeo escribe una carta que está en la Biblia, es uno de los libros canónicos que están en la Escritura. Y es un libro muy chiquito, por eso muchos no lo conocen. Pero miren lo que dice San Judas.
Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Aquí se refiere a fe en el sentido de doctrina, de verdad revelada, que nos fue entregada de una vez. De una vez. O sea, no es como que Dios nos dijo algo en Cristo y luego a lo largo de la historia nos va a decir cosas nuevas o contrarias incluso a lo que ya nos dijo de una vez por todas. Continúo leyendo a San Judas. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Aquí Judas habla claramente de infiltrados. ¿Y a quién le está hablando? A los cristianos. Infiltrados que convierten la gracia de nuestro Señor en libertinaje. Esto nos da mucha luz para saber por dónde va la crisis. Libertinaje, un catolicismo light. La gracia de Dios, el perdón, la misericordia que Dios ha venido a ofrecerle al pecador, estos infiltrados lo convierten en libertinaje. Con el pretexto de que Dios es bueno, de que Dios ama a todos, de que Dios perdona, con ese pretexto podemos cada uno vivir como nos dé la gana y de todos modos pensar que Dios nos va a abrir las puertas del cielo en la hora de nuestra muerte y que no vamos a tener que pasar por ninguna justicia. Eso es lo que Judas dice. Y claro, a lo largo de toda la historia de la iglesia ha habido gente así que quiere hacer el cristianismo light, quiere distorsionarlo, quiere quitarle la cruz y la espiritualidad de la cruz, que eso es fundamental. Nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. San Pablo dice, yo les predico a Cristo y a Cristo crucificado. Pero no nos gusta la cruz, porque no solo se trata anunciar a Cristo crucificado, decir que el Señor murió por nosotros. Se trata también de decir, este es el único camino que te lleva a la vida eterna. Predicar a Cristo crucificado significa decirle a todo católico, a todo hombre que se le predica, que si te quieres salvar, tienes que seguir el camino de la cruz o no te salvas. Y la cruz de muchas maneras, pero una manera, una forma de cruz que a veces se vuelve muy pesada, es cumplir los mandamientos. Cumplir la voluntad de Dios muchas veces significa para nosotros una cruz pesada. Hay mandamientos que podemos cumplir más fácilmente, que no nos cuestan tanto, pero hay otros que nos cuesta muchísimo cumplir y es una cruz. Pero si entiendo que a través de la cruz llego al cielo, entonces voy a negarme a mí mismo para someterme a esa voluntad de Dios que me desagrada, sabiendo que no voy a quedar sin recompensa. Y hay muchos otros pasajes de la Escritura. San Pablo habla también de falsos maestros. San Pedro dice, se levantarán falsos profetas entre el pueblo, y están hablando de la iglesia, ya de la iglesia católica, es Nuevo Testamento. Jesucristo nuestro Señor dijo también que en el Evangelio de Mateo, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestiduras de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué lo estaba diciendo el Señor? Lo estaba diciendo no nada más por los fariseos de su tiempo, lo estaba diciendo también a sus discípulos para que se cuidaran de lo que iba a pasar en el futuro. Por sus frutos los conocerán. Futuro. O sea, en el futuro habrá falsos profetas. Falsos profetas. El profeta es el que habla en nombre de Dios, pero puede ser falso profeta por dos razones. Una, porque Dios no lo llamó a ser profeta, es un falso profeta, el que se adjudica esa misión sin haberla recibido de Dios. Y aquí, con todo respeto, puedo decir, por ejemplo, los pastores protestantes, que no son llamados por Dios realmente, no están en la iglesia de Cristo y se adjudican la predicación de la doctrina revelada cuando no han recibido el envío de Dios que reciben los obispos por imposición de manos y por sucesión apostólica. Pero también un falso profeta puede ser
aquel que ha sido llamado por Dios, pero que en lugar de decir lo que Dios quiere comunicar, dice otra cosa. Otra cosa que es suya, que no es lo que Dios le quiere decir al pueblo. Ese también puede ser un falso profeta. O sea, puede estar canónicamente autorizado por la iglesia para predicar, si es un sacerdote, si es un obispo, un cardenal, un papa, pero puede ser falso profeta no en el sentido de que no tenga la autoridad, sino en el sentido de que usa mal la autoridad y en lugar de enseñar la doctrina de Cristo, enseña sus propias teorías, sus propios pensamientos, sus criterios, etcétera. Entonces eso está anunciado en la Escritura. No sé si vamos bien. Sí. De hecho, me ha encantado, padre, porque alguno pudiera pensar, como lo dije al principio, ¿no? Ah, no, pues esto es algo reciente, es particular de este pontificado, pero como usted ya señaló, concretamente hablando, en la línea del tiempo de la iglesia, tenemos como 100 años que hemos entrado bajo esta tormenta, que por ahí de paso usted mencionó modernismo, ¿no? Para los que no saben qué es el modernismo, es simplemente una especie de filosofía, una forma de ver el cristianismo que termina cambiando el significado de nuestros dogmas, de nuestras instituciones, pero esto sucede no fuera de la iglesia, esto sucede al interior de la iglesia. Y ahí es donde entra el pasaje que ha citado usted, Padre Juan, Judas, que dice que contendáis, ¿no? Contendáis ardientemente por Hay la... que pelear por la fe. Ah, muy bien. Adelante, Padre. Sí, bueno, precisamente ese pasaje es el que yo quería leer, pero quiero decir algo de la encíclica Pascendi Dominici Gregis. Esta la publicó el Papa San Pío X en 1907 para advertir sobre algo que ya estaba pasando en la iglesia, un mal que ya estaba en la iglesia, que ya representaba un grave peligro para la salvación de las almas. Ahora, quiero decir, la Pascendi Dominici Gregis, yo sí recomiendo que la lean, pero quiero decir esto, no es una encíclica fácil de entender, porque usa términos muy propios de la filosofía, que si alguien no ha estudiado filosofía le puede ser complicado o se puede confundir, porque hay términos filosóficos que se usan con un significado en el lenguaje común, que en la filosofía tienen otro significado. Entonces, es una encíclica difícil de entender, la verdad. Este pasaje que nos pusiste no es tan complicado, pero la encíclica es larga. No desanimo a que la lean, pero sí que la lean con cuidado y que no se desanimen si no le entienden todo. Sin embargo, para el que no tenga ninguna formación, introducción filosófica o teológica, un poquito, no tenga catecismo básico, le puede ser difícil. San Pío X dice que ya no es necesario buscar a los fabricantes de errores fuera de la iglesia, enemigos declarados fuera de la iglesia. Dice que se ocultan dentro del seno de la iglesia. Pero es lo mismo que había dicho San Judas. Hay infiltrados. Y dice, traman la ruina de la iglesia, no desde fuera, sino desde dentro. Esta expresión es muy importante porque traman quiere decir lo planean. La ruina de la iglesia porque lo que quieren es hacer una iglesia diferente. No quieren estos modernistas, así le llama el Papa a este conjunto de herejías, que es la síntesis de todas las herejías, le llama modernismo. Ahora, quiero aclarar que modernismo no se refiere a todo lo moderno. Si la iglesia está en contra del modernismo, no quiere decir que esté en contra del Internet, pues estamos usando el Internet precisamente para llegar a muchas personas. No quiere decir que está la iglesia en contra de usar aviones, de usar vehículos, etcétera. Es que modernismo se refiere a los errores de la filosofía moderna combinados con la doctrina católica o queriendo combinar la filosofía decadente de la época moderna con la doctrina católica. Es una historia más larga. Por eso digo que si alguien no sabe filosofía o no tiene ninguna noción de filosofía, les va a ser difícil entender la Pascendi. Pero, como decimos en México, acá para la raza, para que todos puedan entender,
El modernismo es el intento de hacer una combinación entre el pensamiento de los hombres de hoy, de nuestro tiempo, con el Evangelio. Y lo que resulta es un Evangelio distorsionado. Pero ¿cuál es el peligro de estos modernistas que denuncia San Pío X? Y que quede claro, hace más de 100 años estaban ya en la iglesia, que quede claro. El peligro más grande es estos se quedaron dentro de la iglesia. Lutero, por ejemplo, no estuvo de acuerdo con muchas cosas que la iglesia enseñaba y se fue. Y fundó su iglesia, que ahora se llama la Iglesia Luterana. Los protestantes de la mal llamada Reforma, porque fue una revolución, no fue una separación, una división del cristianismo, pero esos protestantes del siglo XVI dejaron la iglesia. Dijeron, ya no soy más católico, ya no sigo al Papa, ya no creo en esa doctrina católica, y ellos crearon su propia iglesia, entre comillas, porque solo la iglesia de Cristo es iglesia, realmente. Los modernistas, en cambio, son gente que ha perdido la fe dentro de la iglesia, pero no se quiere de la iglesia, quiere cambiar la iglesia. Quiere que esas ideas contrarias a la fe sean creídas cada vez por más gente dentro de la iglesia católica, y así la iglesia vaya cambiando su rostro. Por eso van desfigurando la iglesia. Son peligrosos, como dice el Papa, porque están dentro de la iglesia. Ahora, estos modernistas del tiempo de San Pío X eran principalmente laicos del ambiente intelectual católico, pero ya había algunos sacerdotes en aquel tiempo, 1907, que estaban fascinados con esta nueva forma de entender la fe, que quiero volver a decir, se trata de ver la fe, pero desde los lentes de la filosofía moderna, que es una filosofía decadente, una filosofía agnóstica o atea incluso. Los modernistas dentro de la iglesia no llegaron a ser totalmente ateos, obviamente, creen en Dios, pero asumen algunos postulados. Sobre todo, el modernismo disminuye la fe en todo lo que es trascendente, todo lo que es milagroso. Por ejemplo, una de las expresiones del modernismo es muy claro en la exégesis de la Biblia. Prácticamente el criterio es el siguiente: todo lo que parezca milagro realmente no sucedió, hay que encontrarle una explicación racional. Entonces, no es que Cristo caminaba sobre las aguas, es que realmente había como algunas piedritas que no se podían ver. No es que Cristo haya multiplicado los panes, sino que realmente todos llevaban su sándwich, y lo que Cristo hizo es provocar que compartieran todo su comida. Una explicación racional para no tener que aceptar que hubo un milagro. ¿Sí se está comprendiendo? Sí, es básicamente todo lo que es milagroso, sobrenatural, que no puede ser explicado desde la razón. Hay que, como dice usted, no rechazarlo del todo, pero sí redefinirlo de una manera racional. Así es, así es. Esa es una expresión de modernismo, porque el modernismo, en el fondo, es agnosticismo, se duda de todo aquello que no parezca que tenga interpretación racional. Pero voy a dar otro ejemplo muy práctico que se da en muchos católicos, que es un síntoma de modernismo. Es el querer acomodar la religión católica a mi gusto personal. Es el disenso. Por ejemplo, hay muchos católicos que dicen así: yo soy católico, pero yo no creo que tengo que confesarme con un cura para que me perdonen mis pecados. Yo le pido perdón a Dios en mi corazón y yo siento que me perdona. Yo experimento que Dios me perdona, hasta me siento en paz. No necesito ir con un cura. Ese es un síntoma de modernismo, porque el modernismo cree en una revelación
no exterior a nosotros y objetiva, sino en una revelación subjetiva. Dios me habla dentro de mí. Esto tiene un antecedente en Lutero. Lutero negó la tradición y dijo, la única fuente de verdad revelada es la Escritura. Pero el problema es, ¿y quién nos interpreta la Escritura? Lutero dice, no necesitamos ningún papa que nos venga a explicar la Biblia, porque el mismo Espíritu que inspiró la Sagrada Escritura, inspira al que la lee para que la entienda. Ahora, aquí hay un problema. Sabemos que nuestros pensamientos pueden tener tres orígenes. Pueden venir de Dios, Dios puede inspirarme pensamientos. Pueden venir del demonio, que también puede inspirarme pensamientos, o pueden venir de mí. Aquí la cuestión es, ¿cómo distingo si yo estoy leyendo la Biblia y se me ocurre una interpretación del pasaje que estoy leyendo? ¿Cómo puedo tener la seguridad de que ese pensamiento no viene del demonio? ¿O cómo puedo tener la seguridad de que no viene de mí? ¿Cómo puedo tener la certeza de que es el Espíritu Santo el que me está diciendo, aquí hay que interpretar este pasaje? Caemos en el subjetivismo. Lo que yo quiero interpretar. Ese subjetivismo es parte del modernismo. Y ahora, ese subjetivismo está en muchos católicos. Yo he escuchado, fíjate, en mis años de sacerdote, he escuchado varones que vienen conmigo a decirme, padre, yo soy casado, pero no sabe cómo he sufrido con esta mujer todo el tiempo, nunca me comprende, nada que hago la tiene contenta, pero ahora Dios me puso en mi camino a esta otra persona, y si viera qué entendimiento tengo ahora que tengo esta relación extramatrimonial. Pero hasta mis mismos amigos me dicen, te ves más contento, ¿qué te pasa? Es que Dios me está mandando a esta persona. A ver, Dios dice no cometerás adulterio. Es un mandamiento. Está en el 6º mandamiento claramente. Pero resulta que hay quien cree que de veras Dios le mandó a otra persona en la vida, que no es su esposo, su esposa, para tener una relación estilo matrimonio con esa persona. Ahí tenemos el subjetivismo. Ya la revelación objetiva, que es el 6º mandamiento, no cometerás adulterio, ya no cuenta para esa persona. Cuenta lo que según esta persona Dios le dice en su corazón. ¿Estoy siendo claro? Esas son manifestaciones de modernismo. Hago una religión a mi medida. Por eso San Judas dice, cuidado con los infiltrados porque convierten la gracia de Dios en libertinaje. Lo peor de todo es que no solamente tenemos católicos hoy que piensan así, que piensan que Dios les habla en su corazón, incluso que Dios les puede decir cosas en su corazón que son contrarias, totalmente opuestas a lo que Dios reveló en la Biblia, a lo que Dios reveló en la tradición, a lo que la Iglesia siempre ha creído. Cosas como, si soy casado y abandono a mi esposa, me puedo buscar otra persona y pensar que Dios puede aprobar eso. Cosas como la ideología del abecedario, que no quiero que te vayan a tumbar este video, por eso no hablo con claridad, pero los que tienen la ideología del abecedario piensan que se pueden rebelar contra el Creador, contra lo que Dios quiso hacer en ellos. Y todavía se engañan al punto de pensar, Dios me hizo así. Dios me hizo así. Esto, vuelvo a decir, es más grave cuando tenemos en la iglesia cardenales, obispos, que favorecen este pensamiento y que abiertamente enseñan doctrinas contrarias. Tenemos, por ejemplo, los obispos de Bélgica que han aprobado una bendición para parejas del abecedario. Pues ya no importa si es una relación como Dios la quiso,
varón y mujer para toda la vida, sino que se puede bendecir cualquier relación al gusto de los hombres de hoy. Eso es modernismo. Es un síntoma de modernismo. Y tienes una conferencia episcopal. Un país de Europa con todos los obispos aprobando este tipo de cosas. Tienes los obispos alemanes que están en su proceso sinodal, que Dios nos libre que ese proceso sinodal de Alemania sea como un experimento de lo que se quiera hacer luego en toda la iglesia, pero no, lo que estoy diciendo es posible, es probable más bien, es probable porque hay otros cardenales que no están en Alemania y que están involucrados en el proceso sinodal que han hablado también a favor de esta ideología del abecedario. No doy nombres porque no te quiero meter en problemas. Pero sí, aquí. Yo en mi canal sí los he mencionado. Sí. Aquí en los Estados Unidos, donde me encuentro yo, pues sí, tenemos obispos, incluso cardenales, algunos recientemente hechos cardenales, hay que decirlo, como dice usted, sin mencionar nombres, pero es real. Y me encantó que, Padre Juan, que usted está trayendo a la mesa los obispos en Bélgica y Alemania, porque alguno al contemplar esta realidad pudiera pensar, bueno, es cierto, tenemos este problema, es cierto, Papa San Pío X ya lo venía no solo advirtiendo, sino venía atacándolo y condenándolo a principios del siglo XX, pero ya pensar o utilizar esa frase, José, que tú utilizaste en el título de tu transmisión, la crisis de la iglesia, es una exageración. Eso se va al suelo. Por lo mismo que usted está diciendo, tenemos países completos donde la gran mayoría, si no el 100%, pero la gran mayoría de los obispos están apoyando todo este tipo de ideologías, todo este tipo de reconstrucciones del cristianismo. Entonces, no es algo aislado que solamente unos cuantos en las periferias, sino que, como usted lo dijo, Padre Juan, ya tenemos conferencias episcopales siendo controladas por este tipo de personas. Adelante, Padre. Mira, para que tu audiencia pueda comprender mejor, hubo un proceso. En tiempos de San Pío X, el problema estaba, como dije, en algunos seglares del ámbito académico y algunos sacerdotes. El Papa Pío XII, otro Pío, 1950 escribe la encíclica Humani Generis y habla del mismo problema. Leo una frasecita. Dice: nos consta, sin embargo, que aún hoy no faltan quienes, como en los tiempos apostólicos, amando la novedad más de lo debido y temiendo ser tenidos por ignorantes de los progresos de la ciencia, procuran sustraerse a la dirección del Sagrado Magisterio, y así se hallan en peligro de apartarse poco a poco e insensiblemente de la verdad revelada y arrastrar también a los demás hacia el error. Es un párrafo largo que no lo voy a leer todo, pero voy hasta el final porque esto es lo que me interesa que tu audiencia escuche. Fíjense, 1950, estamos 12 años antes de que empiece el Concilio Vaticano II, para que vean que este problema tiene más tiempo. Dice aquí: estas doctrinas se divulgan no solo entre miembros de uno y otro clero. ¿A qué se refiere uno y otro clero? Al clero religioso, las congregaciones religiosas, y al clero diocesano. En los seminarios e institutos religiosos, sino también entre los seglares, sobre todo entre quienes se dedican a la educación e instrucción de la juventud. Atención, de 1907 a 1950, el problema pasó de estar en un grupito de intelectuales laicos y uno que otro sacerdote, a estar este problema, como lo dice el Papa Pío XII, en miembros de uno y otro clero, sacerdotes diocesanos y religiosos, seminarios, institutos religiosos y los seglares que se dedican a educar a la juventud. O sea, el problema creció, el cáncer se extendió. Y estamos hablando de 12 años antes de que empezara el Concilio Vaticano II. Por eso, el Concilio Vaticano II fue la ocasión
no fue la causa desde mi punto de vista, sino la ocasión para que estos errores que ya estaban sembrados y esta gente que ya estaba reformateada, por decir así, en su modo de pensar, encontraron en el Concilio Vaticano II y en todo lo que vino después la ocasión para hablar más abiertamente de sus errores. Fíjense, Juan Pablo II en 1981, vamos dando saltos en el tiempo, pero para que veamos cómo el problema fue creciendo, dice: es necesario admitir con realismo y con profunda y atormentada sensibilidad que los cristianos hoy en gran parte se sienten extraviados, confusos, perplejos e incluso desilusionados. Se han esparcido a manos llenas ideas contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre. Se han propalado verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral, creando dudas, confusiones, rebeliones. Se ha manipulado incluso la liturgia, inmersos en el relativismo intelectual y moral, y por esto en el permisivismo. Los cristianos se ven tentados por el ateísmo, el agnosticismo, el iluminismo, vagamente moralista, por un cristianismo sociológico, sin dogmas definidos y sin moral objetiva. Y aquí Juan Pablo II, 1981, está también explicando características del pensamiento modernista. Quiere decir que la doctrina se tiene que adaptar a los tiempos, a la vida de las personas. Fíjense bien, ya no es que el católico tenga que conocer la verdad objetiva que Dios reveló, que no me la revela a mí, sino que la reveló en Cristo a los apóstoles, y los apóstoles la transmitieron a la iglesia, y por sucesión apostólica nos llega a nosotros una verdad objetiva que no depende de mi gusto personal, que no depende de lo que Dios me hable en mi interior, sino que está claramente expresada en los catecismos tradicionales de la iglesia y en la Biblia. Ya no es una doctrina así, sino ahora se trata de que en lugar de que el cristiano se tenga que conformar su modo de vida a esa doctrina de Cristo, ahora la doctrina de la iglesia, que es la de Cristo, se tiene que adaptar al modo de vida de la gente de hoy. Entonces, por ejemplo, la doctrina de que las relaciones prematrimoniales son pecado mortal, hay que quitarlo, ya no funciona eso. El argumento es este: si seguimos predicando contra las relaciones prematrimoniales, los jóvenes se nos van a ir. En lugar de decir voy a ser católico, van a decir no, hombre, yo no creo en eso. Y ya. ¿Qué tenemos que hacer? Bájale el volumen a esta predicación. Ya no menciones eso, porque se te van los jóvenes. Si ahorita un gran número de personas ha destruido su matrimonio y está en una segunda o tercera unión, pues ya no digas que el adulterio es pecado. Ya no digas que es pecado divorciarse y volverse a casar, porque de esa manera vas a alejar a la gente que está en esa situación. Ya no prediques sobre eso. Hay diferentes grados. Algunos llegan al punto de decir hay que bendecir estas segundas uniones, pero hay otros que no llegan a ese punto, pero dicen no lo voy a mencionar porque la gente se puede ofender o porque se me van a ir de la iglesia. El problema es que si no enseñamos la doctrina católica, ¿quién va a salir perdiendo? Los jóvenes. Los niños y los jóvenes van a ser cada vez peores católicos porque no les ha tocado escuchar nada que es pecado. Porque ya no hablamos de pecado, porque tenemos miedo de que la gente se nos vaya. Yo estuve en Estados Unidos, tuve la oportunidad de trabajar en la arquidiócesis de Denver con el arzobispo Chaput, que ahorita ya está retirado, después fue trasladado a Filadelfia, pero a él le escuché un gran consejo que me ha servido durante muchos años de mi ministerio. Él nos decía a los sacerdotes esto: no tengan miedo de predicar el evangelio con todas sus exigencias. Decía, porque hay sacerdotes que no predican todo el evangelio porque tienen miedo de que la gente se vaya.
Y él decía, si predicas todo el evangelio con todas sus exigencias, es verdad que algunos se van a ir. Es cierto, pero no todos. No todos. Y dice, los que se queden van a ser católicos fuertes, sólidos, que después tendrán la fuerza de ir por los que se fueron. Pero si tú predicas de una manera light, para tener la iglesia llena, para que nadie se vaya, vas a tener la iglesia llena de gente light. Y esos católicos light, de todos modos se van a ir. Tarde o temprano, cuando les llegue la cruz, cuando ya no les convenga, se van a ir porque son light. Y de todos modos vamos a perder. Y no vas a tener en tu iglesia ningún católico sólido que pueda hacer crecer otra vez la comunidad. El modernismo destruye la iglesia, por eso se cierran seminarios, se acaban las vocaciones sacerdotales, deja de ir la gente a la misa, porque el modernismo presenta un catolicismo tan light que en el fondo el católico dice, ¿para qué me quedo aquí? ¿Qué sentido tiene? Bien. No le ofrecen nada para su vida, ¿no? Entonces, pero veamos cómo esta crisis que denunció por primera vez, la primera alarma la sonó en 1907 San Pío X, la resonó en 1950 Pío XII, Pablo VI también, son famosas las expresiones de Pablo VI en 1972. Yo estaba por nacer, yo nací en ese año, 2 meses después de lo que dijo Pablo VI. Por alguna rendija se ha metido el humo de Satanás en la iglesia. Y Pablo VI habló de un proceso de autodemolición de la iglesia. Hay quien dentro de la iglesia trabaja para destruirla, para demolerla. Por eso también es triste que, por ejemplo, de muchos colegios que se dicen católicos, salen alumnos progresistas, católicos que ya nunca van a ir a misa, o que están a favor de la ideología del abecedario, a favor del feminismo, a favor del aborto, y fueron formados en colegios católicos, o recibieron catequesis en la iglesia católica para la confirmación, para la primera comunión, y sin embargo ya no piensan como católicos, piensan como cualquiera del mundo. Padre, aquí a menudo llegan personas, especialmente cuando hablo de temas que tienen que ver con, por ejemplo, Adán y Eva, que se relacionan con la evolución, el Éxodo, el Mar Rojo que se abre, el Arca de Noé, como usted dijo al principio, temas o doctrinas que tocan lo sobrenatural, y llegan personas diciéndome que soy un fideísta, que soy un ignorante fundamentalista, que no se me ha quitado, como yo pues tengo un trasfondo que soy protestante y tuve una conversión a la iglesia católica. Dice, no, tú eres un fideísta fundamentalista, tú todavía traes tu protestantismo y no lo quieres venir a meter a nosotros. Me dicen, tú, y me dan a entender, ¿no? Eres un laico sin credenciales. Nosotros hemos sido instruidos por profesores y me citan nombres, me dan nombres de doctores que han enseñado en instituciones católicas, que tienen libros, y me empiezan a hacer, y eso me ha ayudado a mí a dimensionar, Padre Juan, a dimensionar qué tan fuerte es este problema. Usted ahorita mencionó los seminarios. Padre, ¿qué tan extendido está este mal, este virus, cuando hablamos de instituciones, cuando hablamos de seminarios, cuando hablamos, como usted decía, de escuelas? Está muy mal la cosa, muy extendido. ¿Cómo lo sabemos? Por los síntomas. Voy a poner un ejemplo. Tú vives en Estados Unidos. Con mucho dolor se ha destapado primero una primera ola en 2001, cuando se destaparon todos los escándalos en la arquidiócesis de Boston por malas conductas de sacerdotes, y luego más recientemente cuando salió la cuestión del cardenal McCarrick, hubo otra oleada de destapes. Nos dimos cuenta de qué tan extendida estaba la crisis, pero lo más doloroso es esto: no solamente había gente que hizo acciones malas dentro de la iglesia, sino que era una mafia, un lobby del abecedario, en el cual están metidos gente con sotana, gente con mitra, porque no puedes explicar
que un hombre que abusó de tantas personas ha llegado a ser el cardenal del país, de la capital del país más poderoso del mundo, si no hay una mafia que lo soporte. Eso es nada más, como decimos en México, para muestras basta un botón. Qué tan terrible está esta infiltración, y algunos ya ni siquiera son infiltrados, algunos han sido malformados en su seminario. También eso es muy importante. No hay que juzgar las personas, porque estoy seguro que muchos sacerdotes y fieles que ahora mismo están confundidos en lo que piensan, así fueron formados en el seminario y así fueron formados en sus parroquias o en sus colegios católicos. Y solo Dios sabe hasta qué grado cada persona es responsable de sus errores, solo Dios sabe. No podemos juzgar el corazón de las personas. Yo creo, y lo sé porque yo lo viví, yo fui modernista en algún momento, al inicio de mi sacerdocio, y yo sé que en medio de mi confusión, yo de veras quería hacer el bien a la iglesia y creía que teníamos que cambiar muchas doctrinas para poder acercarnos más a los hombres de hoy. Yo estaba convencido de eso. Y yo no estaba pensando, vamos a demoler la iglesia, cómo destruimos la fe de los fieles. No. Entonces hay que tener cuidado. Ni condenar a todo católico porque está confundido en su doctrina, pero tampoco te dejes llevar por un sacerdote que puede ser muy buena gente, porque por ahí pierden muchos católicos. Ay, es que el padre es tan bueno, es muy buena persona, tiene un gran corazón. Pues sí, pero eso no significa que tengas que escuchar todo lo que dice, o que tengas que creer todo lo que dice. De hecho, yo le diría a la audiencia hoy, en estos momentos, lamentablemente, no puedes confiar ciegamente tu formación católica a cualquiera que traiga una sotana o que traiga una mitra. Yo incluido. No confíes ciegamente ahora para tu formación católica en ninguna autoridad eclesiástica. Y puede decir la gente, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a escuchar. Yo no digo que no vayas a escuchar la predicación. Yo no digo que no busques retiros. Pero lo que quiero decir es esto. Hay las fuentes para formarte en lo que la iglesia ha creído siempre. En estos tiempos de tanta confusión, la providencia de Dios nos pone los medios a todos al alcance para formarnos bien, aunque no tengamos un sacerdote que enseñe buena doctrina en la parroquia, aunque no tengamos un colegio católico en el que se dé una catequesis sólida, porque tenemos el internet. Hoy podemos mandar comprar libros a otro país. Puedes ordenar el catecismo de San Pío X, por ejemplo. El catecismo romano. Lo puedes mandar pedir, lo puedes descargar en internet en formato PDF gratuitamente. Te puedes poner a estudiar. Eso es lo que la iglesia siempre ha creído. Lo básico, lo fundamental. ¿No? Hay otros temas que no están en esos catecismos, sobre los que también te puedes formar. Pero hay manera de tener acceso a los documentos infalibles del magisterio de la iglesia, como los documentos del Concilio de Trento, para ver qué la iglesia cree sobre la Eucaristía, qué la iglesia cree sobre la Santa Misa. Están los catecismos, como dije, tradicionales. En Estados Unidos está uno muy bueno que se llama el catecismo Baltimore, ¿sí? St. Joseph Baltimore Catechism. Para los que le prefieren en inglés, tenemos en español el tradicional catecismo del Padre Ripalda. Tenemos, como les dijo, el catecismo de San Pío X. Eso me gusta recomendarlo mucho de San Pío X por lo siguiente. Es un catecismo hecho por un papa para el católico de a pie.
para el católico ordinario. Algunos dicen, también el catecismo de Juan Pablo II. Sí, yo no estoy en contra del catecismo de San Juan Pablo II, que quede claro. Solo que es un libro muy grueso. Entonces, lo primero siempre es empezar por lo más básico. Si tú compras el catecismo de la Iglesia Católica, yo no estoy diciendo que hay error ahí. Solo estoy diciendo, es muy difícil formarte en lo básico con un libro tan grueso, que realmente más bien es como una síntesis de teología. El catecismo de la Iglesia Católica. No es que no lo recomiende, pero si quieres decir, más bien, si tú como católico dices, quiero saber lo básico, lo fundamental, cómprate el catecismo de San Pío X. Ahí está lo básico, fundamental. Y te aseguro que vas a encontrar un montón de cosas que nuevas para ti, que vas a decir, fui al colegio católico, nunca me enseñaron esto, en la parroquia nunca me lo dijeron tampoco. Es más, en el seminario nunca me lo enseñaron. Puedes encontrar cosas que en el seminario nunca te enseñaron. Sí. Y padre, sobre esto que está diciendo, yo puedo testificar lo que dijo sobre sacerdotes, que no debemos de juzgarlos porque así los instruyeron, así los formaron, no lo hacen con malicia, porque yo he interactuado con sacerdotes así, padre, que han venido aquí a mi canal a dejarme comentarios, y me doy cuenta que de eso que usted dijo, padre, o sea, yo lo he visto, no solamente es usted diciéndolo, sino que yo en mis interacciones vienen y me doy cuenta que es gente buena, pero es gente que así fue instruida. En verdad lo digo, o sea, estamos a va y viene, y siempre llego a esta conclusión, digo, esta gente no es deshonesta, esta gente es honesta, simplemente están reflejando la instrucción que recibieron en sus seminarios, y es importante, como usted dijo, padre, que usamos caridad sin dejarnos arrastrar, obviamente, ¿no? Sin dejarnos arrastrar por esos errores, pero también no adoptar una actitud que tristemente, no, padre, hay que decirlo, que por algunos muchas veces se le da una mala fama. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de mantenernos firmes en nuestra fe, en la tradición de la iglesia, hay quienes sí han adoptado una mala actitud y dicen, ya vas a ser como esos que piensan que todos son del diablo y que los únicos verdaderos son ellos. Digo, no, le digo, claro que no, hay que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro, hay que tener caridad, paciencia, pero sin dejarnos arrastrar por ninguno de los dos, por así decirlo, extremos, ¿no, padre? Sí, sí. Ahora, hay varios consejos prácticos que me gustaría dar a la audiencia, y que, bueno, ustedes tienen su criterio, ustedes pueden juzgar. Son consejos prácticos, no soy infalible en eso. Pero miren, sí es verdad que hay sacerdotes muy buenos, muy buenas personas, buena gente, confundidos. Pero ¿cuál es el peligro de los sacerdotes? Que por la dulzura que tienen atraen mucha gente. Por la bondad natural que tienen en el trato personal, su amabilidad, su paciencia, atraen muchas personas y a la gente le es agradable estar con esos sacerdotes. Pero tienes que tener la madurez de distinguir, porque si tienes niños chiquitos o adolescentes que están batallando para pasarles la fe y los llevas a la misa con este padre que es muy bueno, que a lo mejor no es culpable de los errores que tiene porque así te lo enseñaron, eso no quita que le va a hacer mal a tus hijos escuchar. Y la gente tiene dolor porque dice, es que cómo vamos a dejar de apoyar a este padre que es tan bueno, sí, tiene sus errores, está confundido, pero no es mala persona. Ok, nada más que para ti como papá, como mamá, tiene que ser más importante la formación católica de tus hijos que el cariño que le tienes al padre. Entonces, con todo el dolor de tu corazón, vete a otra parroquia, donde a lo mejor el padre puede ser un poquito más distante, tal vez. A lo mejor el padre no tiene ese carisma humano que tiene el otro, pero les enseña recta doctrina a tus hijos. ¿Para qué los llevas a una misa donde van a escuchar una homilía que los va a dejar confundidos, que hasta tú mismo dices, esto no está bien? Padre, y muchas veces uno encuentra las dos cosas. Un padre que enseña la verdad y es un padre pastoral, un padre que es accesible, que ama a su gente. No se debe pensar que, pues los padres que tienen sana doctrina son secos o no son accesibles. No, ¿verdad? Porque yo, en mi experiencia, he conocido muchos padres
que aman la fe, aman la tradición, aman al pueblo de Dios, y es gente accesible, ¿verdad? Solamente, no lo digo por nada que haya dicho usted, sino por la audiencia. Tenemos alrededor de 300 personas que nos están siguiendo, y solamente para decirles de que hay buenos padres. Tiene razón. Solo que en la mentalidad en general, ahorita, que predomina en un gran sector de la Iglesia Católica y no se diga en la sociedad civil, el sacerdote que predica recta doctrina es tachado de intransigente, que no tiene caridad pastoral. Eso no es real, como dices tú. No es real. Pero los modernistas siempre van a atacar al sacerdote de recta doctrina, le van a decir: tú no tienes caridad pastoral, tú condenas al pecador. No es verdad. Por eso sí tienes razón en lo que dices tú. Hay que acercarse al sacerdote, porque hay sacerdotes, por ejemplo, que predican muy claramente, pero cuando te vas a confesar con ellos te tratan bien en la confesión. No te sacan a patadas del confesionario, te tienen caridad, te tienen paciencia, pero en la predicación tienen que ser muy claros, y pareciera, pueden dar la impresión de ser poco caritativos, pero cuando vas a confesarte con esos sacerdotes, dices: ah, caray, no me regañó, me trató muy bien, me comprendió. Sí, me dijo lo que tengo que cambiar, pero me lo dijo en una forma agradable. Tiene razón. Pero sí hay que tener mucho cuidado. Hay que saber que estamos en un tiempo de crisis, de que esa crisis vino por la mala doctrina, y de la mala doctrina viene una mala forma de vivir. O sea, un catolicismo light en la vida. No te preocupes, Dios es bueno, ama a todos, pero sin explicar qué significa amar. Casi se confunde el amor con esta armonía de la nueva era, la New Age, que dice hay que estar en armonía con todo el universo, y muchas veces se identifica esta armonía con la caridad cristiana, cosas que son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, hay que saber que estamos en un tiempo de crisis, que es grave, y la crisis comienza por la confusión de nuestra mente, una doctrina equivocada, que nos hace creer, ojo, porque esta es una característica del modernismo, que todo lo pasado fue malo. Y esta es una visión ya muy arraigada en sacerdotes, en obispos, en fieles, en religiosos. La Iglesia Católica en el pasado estaba muy mal. Era una iglesia clericalista, una iglesia rigorista, una iglesia que condenaba al pecador, una iglesia cerrada. Yo puedo decir, lo he mencionado en otros programas, San Juan Bosco. ¿A qué jóvenes llegaba San Juan Bosco? ¿A los jóvenes santos? ¿A los jóvenes de buenas familias? No, San Juan Bosco trabajaba con los jóvenes más pecadores de su contexto, los que estaban alejados, perdidos. San Juan Bosco es preconciliar, y vaya que preconciliar, del siglo XIX. Y podemos decir que San Juan Bosco era un cura cerrado, clericalista, falto de caridad pastoral. No. Es el patrono de la juventud, es el modelo de todo sacerdote que trabaja con jóvenes, San Juan Bosco. Y es preconciliar. Los mártires mexicanos son preconciliares, eran clericalistas, eran cerrados, juzgaban a la gente. No. Pero a veces tiene una idea tan negativa de todo lo pasado y un rechazo de todo el pasado. Esa es una característica del modernismo. Al sacerdote, a la religiosa, al obispo que le oigas esa visión tan negativa, que se cree todas las leyendas negras que inventaron los protestantes contra la Iglesia Católica, que desprecia su propio pasado, ten cuidado. Yo no digo es una mala persona, pero es una persona confundida. Padre, y lo que usted estaba diciendo, creo que yo lo interrumpí, cuando usted estaba diciendo, y dice, hay sacerdotes que son bien intencionados, son honestos, están confundidos, dice, pero me gustó como usted lo que dijo, sí, dice, pero al final tienes una familia, al final
tienes tus hijos. Al final se trata de tu alma, al final se trata de Dios, se trata de lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios nos ha revelado de tu fe. Estás hablando de tu eternidad, estás hablando del destino eterno de tu alma. Y ahorita le doy el paso rapidito, padre, pero yo la verdad, algo que a mí me ha ayudado bastante a reflexionar sobre este tema y no permanecer eternamente en la neutralidad, es el hecho de que yo tengo hijos y yo escucho a personas, me refiero a sacerdotes, incluso obispos, que la verdad yo termino diciendo, yo jamás enviaría a mis hijos a ser instruidos por esta persona.